Perder personas durante el despertar espiritual es una de las experiencias más profundas, dolorosas y transformadoras que alguien puede atravesar. No se trata simplemente de que ciertas personas se vayan de tu vida. Se trata de que tu frecuencia cambia, tu percepción se expande y tu manera de relacionarte con el mundo deja de ser la misma. Cuando despiertas, empiezas a ver patrones que antes normalizabas, dinámicas que antes aceptabas y vínculos que estaban sostenidos más por miedo, costumbre o dependencia que por amor auténtico. Y aunque al principio no lo entiendas, la pérdida comienza a formar parte natural del proceso. El despertar no es solo sentir paz, ver señales o conectar con lo espiritual. Es una ruptura interna. Es darte cuenta de que muchas relaciones estaban basadas en una versión antigua de ti. Cuando tú cambias, esa versión deja de existir, y quienes estaban cómodos con ella pueden sentirse incómodos contigo. Algunas personas no se irán con una discusión dramática. Simplemente se alejarán. Otras reaccionarán con críticas, burlas o intentos de hacerte sentir culpable por estar diferente. Pero lo que realmente sucede es que ya no encajas en el molde que ellos conocían. Uno de los primeros dolores del despertar es la soledad. Empiezas a sentir que no puedes hablar con cualquiera sobre lo que estás viviendo. Tus intereses cambian. Las conversaciones superficiales comienzan a sentirse vacías. Las reuniones que antes disfrutabas ahora te agotan. No es que te creas superior, es que tu energía ya no vibra en la misma sintonía. Y eso puede asustar a los demás. A veces intentarán traerte de vuelta a la vieja versión de ti, porque esa versión les resultaba familiar y cómoda. Durante este proceso, también empiezas a establecer límites, y los límites son el filtro más poderoso que existe. Muchas relaciones sobreviven gracias a la falta de límites claros. Cuando empiezas a decir no, cuando decides priorizar tu paz, cuando dejas de tolerar faltas de respeto, manipulación o críticas constantes, algunas personas no sabrán cómo reaccionar. Estaban acostumbradas a que cedieras, a que cargaras con más de lo que te correspondía, a que siempre estuvieras disponible. Al cambiar esa dinámica revelas quién estaba en tu vida por amor y quién estaba por conveniencia. Hay una parte del despertar que implica duelo. Duelo por amistades que parecían eternas. Duelo por relaciones familiares que ya no se sienten igual. Duelo incluso por la persona que tú eras antes. Porque no solo pierdes gente, pierdes identidades, expectativas y futuros imaginados. Tal vez pensabas que ciertas personas estarían contigo para siempre, y ahora te das cuenta de que solo eran compañeros de una etapa específica. Aceptar eso requiere madurez espiritual. Muchas veces, perder personas no significa que haya odio o conflicto. Simplemente las frecuencias dejan de coincidir. Cada ser humano está en su propio proceso. No todos están listos para cuestionar creencias, sanar heridas o mirar sus sombras. Cuando tú comienzas a hacerlo, tu sola presencia puede incomodar a quienes todavía no quieren enfrentar esas partes de sí mismos. Tu crecimiento actúa como un espejo, y no todos están preparados para verse reflejados. También sucede que empiezas a detectar energías que antes no percibías. Te das cuenta de cuando alguien habla desde la envidia, desde la inseguridad o desde el miedo. Empiezas a notar cuando una conversación te drena o cuando alguien solo se acerca cuando necesita algo. Esa sensibilidad, lejos de ser debilidad, es parte de tu expansión. Pero al volverte más consciente, se vuelve imposible fingir que no ves lo que ahora es evidente. Hay personas que interpretarán tu transformación como rechazo. Pensarán que ya no los quieres o que te estás alejando por orgullo. Sin embargo, el despertar no se trata de despreciar a nadie, se trata de ser coherente contigo mismo. A veces amar también implica soltar, porque mantener una conexión que ya no fluye puede ser más doloroso que aceptar la distancia. Y cuando eliges tu evolución, inevitablemente habrá quienes no puedan acompañarte en ese camino. Uno de los aprendizajes más profundos es entender que no todos están destinados a caminar contigo hasta el final. Algunas almas llegan para enseñarte lecciones específicas.
Otras te acompañan mientras compartes una vibración similar. Pero cuando tu conciencia se expande, el círculo se redefine. Y aunque el corazón duela, hay una parte de ti que sabe que es necesario. Porque el despertar no solo limpia pensamientos, limpia tu entorno. En este proceso también se activa el miedo al abandono. Puedes preguntarte si estás haciendo algo mal, si deberías ser más flexible, si estás exagerando tu cambio. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás siendo fiel a tu verdad? El despertar exige autenticidad, y la autenticidad no siempre es cómoda para quienes preferían la versión complaciente de ti. Con el tiempo, comienzas a comprender que perder personas no es un castigo, sino una reorganización energética. El universo, la vida o como quieras llamarlo, empieza a retirar lo que ya no está alineado con tu propósito. Y aunque al principio parece que te están quitando algo, en realidad están despejando espacio. Espacio para relaciones más conscientes, más profundas, más sanas. Espacio para conexiones que no dependan del miedo ni de la necesidad, sino de la elección. Otra parte importante es aceptar que tú también puedes ser quien se aleja. No siempre los demás se van. A veces eres tú quien siente que debes soltar. Y eso también genera culpa, porque hemos sido enseñados a mantener relaciones a toda costa, incluso cuando nos dañan. Pero el despertar te enseña que tu paz es prioridad, que no estás obligado a quedarte donde tu alma se siente pequeña. Durante este tránsito, puede parecer que te quedas con muy pocas personas. El círculo se reduce. Las conversaciones se vuelven más selectivas. La intimidad emocional se reserva para quienes realmente la valoran, y aunque externamente parezca una pérdida, internamente es una ganancia. Porque empiezas a rodearte de calidad en lugar de cantidad. Es importante entender que perder personas durante el despertar no significa que las juzgues. Cada quien está en su momento. Lo que para ti ahora es evidente, para otro puede ser confuso. Lo que tú ya superaste, otro recién lo está enfrentando. No se trata de superioridad espiritual, sino de sincronía. Y cuando la sincronía se rompe, la relación cambia. A veces el proceso es silencioso. Un día te das cuenta de que ya no escribes a esa persona con la misma frecuencia, que las conversaciones ya no fluyen, que los intereses dejaron de coincidir. Y sin drama, sin grandes explicaciones, la conexión se diluye. Ese tipo de despedidas son sutiles, pero igual duelen, porque representan el cierre de un ciclo. El despertar también te enfrenta con la realidad de que algunas relaciones estaban basadas en heridas compartidas. Cuando sanas la herida, la relación pierde el pegamento que la mantenía unida. Si dos personas estaban conectadas desde la carencia, y una de ellas empieza a trabajar su autoestima, la dinámica inevitablemente cambia. Y no todos están dispuestos a adaptarse a esa nueva versión. Sin embargo, en medio de la pérdida, ocurre algo poderoso. Comienzas a encontrarte a ti mismo. El silencio deja de asustarte. La soledad se convierte en espacio de reflexión. Aprendes a disfrutar tu propia compañía. Y desde esa plenitud, las nuevas relaciones que llegan ya no buscan llenarte, sino complementarte. Porque cuando despiertas, entiendes que nadie viene a salvarte. Vienes a recordarte quién eres. Con el tiempo miras hacia atrás y agradeces incluso las despedidas más dolorosas. Porque cada persona que se fue, dejó una enseñanza. Cada ruptura fortaleció tu discernimiento. Cada alejamiento te acercó más a tu verdad. Y aunque el proceso no fue fácil, fue necesario. Perder personas durante el despertar es, en el fondo, perder ilusiones para ganar claridad. Es soltar máscaras para abrazar autenticidad. Es dejar atrás vínculos que ya cumplieron su propósito para permitir que otros más alineados puedan entrar. Y aunque el corazón sienta nostalgia, tu alma reconoce que estás exactamente donde debes estar. Porque el despertar no es solo abrir los ojos, es aceptar que no todos están destinados a ver el mundo contigo de la misma manera, y que eso también forma parte del camino. A medida que el proceso de despertar continúa, empiezas a notar que la pérdida ya no se siente únicamente como dolor,
sino como una especie de limpieza profunda. Es como si la vida estuviera reorganizando tu entorno para que refleje con mayor precisión quién eres ahora. Lo que antes tolerabas por miedo a quedarte solo, ahora lo observas con una claridad casi incómoda. Te das cuenta de que muchas conexiones estaban sostenidas por la necesidad de pertenecer, de ser aceptado, de no sentirte diferente. Pero cuando despiertas, comprendes que tu diferencia no es un error, es parte de tu esencia. En esta etapa, el silencio se vuelve un maestro. Ya no buscas llenar los espacios vacíos con ruido o compañía constante. Empiezas a escuchar tus propios pensamientos con más profundidad. Reflexionas sobre las relaciones que se fueron y entiendes que algunas no podían sobrevivir a tu transformación porque estaban diseñadas para acompañar una versión pasada de ti. Y eso no significa que hayan sido falsas, simplemente fueron temporales. Hay vínculos que cumplen una función específica en tu evolución, y una vez que la lección se integra, el lazo pierde fuerza. También puede surgir la incomprensión familiar. El despertar no siempre es bien recibido en entornos donde las creencias están fuertemente arraigadas. Tal vez comienzas a cuestionar ideas que siempre se dieron por sentadas. Tal vez decides romper patrones que se repetían generación tras generación. Y cuando haces eso, puedes sentir resistencia. No porque no te amen, sino porque tu cambio desestabiliza estructuras que parecían firmes. A veces perder personas durante el despertar implica aceptar que no todos entenderán tu proceso, y que no necesitas que lo entiendan para seguir adelante. Otro aspecto profundo es el cambio en tu energía. Te vuelves más selectivo con lo que consumes, con lo que escuchas, con las conversaciones en las que participas. Empiezas a notar cómo ciertas dinámicas te afectan físicamente. Cansancio después de hablar con alguien, tensión en el cuerpo al entrar en ciertos lugares, inquietud ante determinados comentarios. Esa sensibilidad es parte del despertar, y al proteger tu energía, inevitablemente reduces tu círculo. No por rechazo, sino por coherencia. Puede que experimentes momentos de duda, preguntas internas como, ¿estoy exagerando? ¿Por qué ya no disfruto lo que antes me hacía feliz? ¿Será que me estoy aislando demasiado? Estas preguntas son normales. El despertar no es una línea recta, es un proceso con avances y retrocesos. Pero cada vez que eliges tu paz en lugar de la aprobación externa, fortaleces tu conexión contigo mismo. Y esa conexión empieza a ser más importante que cualquier validación social. También descubres que algunas personas reaccionan intentando minimizar tu transformación. Pueden decir que estás confundido, que es una etapa pasajera, que estás cambiando demasiado. Sin embargo, en el fondo, lo que incomoda no es tu cambio, sino el espejo que representas. Cuando alguien se atreve a crecer, inspira o confronta. Y no todos están listos para ser confrontados con sus propias posibilidades. En medio de estas pérdidas, aparece una nueva comprensión del amor. Empiezas a entender que amar no significa retener. Amar también es permitir que cada quien siga su camino. Hay relaciones que se vuelven más distantes, pero no necesariamente más hostiles. Simplemente toman otra forma, y aprendes que el amor verdadero no necesita presencia constante para existir. Puede mantenerse desde el respeto y la gratitud, incluso a la distancia. Al mismo tiempo, comienzan a llegar nuevas personas, tal vez pocas pero más alineadas. Conversaciones más profundas, conexiones más auténticas, silencios compartidos sin incomodidad. Te das cuenta de que la calidad reemplaza la cantidad, y comprendes que el espacio que dejaron quienes se fueron no quedó vacío por mucho tiempo. Estaba preparándose para algo más coherente con tu nueva frecuencia. El despertar también te enseña a responsabilizarte de tus propias decisiones. Ya no puedes culpar a otros por cómo te sientes. Si decides quedarte en una relación que te drena, sabes que es tu elección. Si decides irte, también asumes las consecuencias emocionales. Esta responsabilidad puede ser pesada, pero es liberadora.
Porque entiendes que tu vida ya no está dirigida por automatismos, sino por conciencia. Hay momentos en los que extrañarás la simplicidad de antes. Cuando no cuestionabas tanto, cuando todo parecía más claro, cuando las relaciones eran más ligeras porque no veías sus capas ocultas. Pero esa nostalgia no significa que quieras regresar. Significa que estás integrando el pasado sin quedarte atrapado en él. El despertar no borra lo vivido, lo resignifica. Perder personas durante este proceso también implica reconocer tus propios cambios internos. Tal vez antes buscabas aprobación constante y ahora buscas autenticidad. Tal vez antes evitabas el conflicto y ahora sabes expresar lo que sientes. Tal vez antes temías estar solo y ahora encuentras en la soledad un espacio de crecimiento. Cada uno de esos cambios altera la manera en que te relacionas y eso inevitablemente transforma tu entorno. En esta fase aprendes a no forzar conexiones. Si una conversación no fluye, no la obligas. Si una relación se enfría, no la persigues desesperadamente. Confías en que lo que está destinado a permanecer lo hará de forma natural. Y lo que se va, cumple su ciclo. Esa confianza no siempre es fácil, pero te da una serenidad que antes no conocías. También se fortalece tu intuición. Empiezas a percibir cuando alguien llega con intenciones claras y cuando hay agendas ocultas, y ya no ignoras esas señales por miedo a parecer desconfiado. Tu intuición se convierte en una brújula, y al seguirla reduces la posibilidad de entrar en dinámicas que no están alineadas con tu bienestar. El despertar, en esencia, es un proceso de alineación, y esa alineación puede ser solitaria en ciertos momentos, pero también es profundamente liberadora. Porque al perder personas que no resonaban con tu esencia, recuperas partes de ti que estaban dormidas. Recuperas tu voz, tu criterio, tu autenticidad. Y desde ahí construyes relaciones más conscientes. Con el tiempo, entiendes que la pérdida no fue una tragedia, sino una transición. Que cada despedida fue un ajuste necesario para tu evolución. Y que aunque hubo lágrimas, también hubo crecimiento. Porque despertar no es acumular personas. Es encontrar coherencia. No es mantener vínculos por miedo, es sostenerlos por elección. Al final, comprendes que el proceso no termina. Seguirás cambiando, creciendo, cuestionando, y tal vez seguirás perdiendo personas en el camino. Pero ya no lo vivirás con la misma angustia. Lo verás como parte natural de tu expansión, porque cuando eliges despertar, eliges transformarte. Y cuando te transformas, tu mundo también lo hace. En esta etapa más avanzada del despertar, empiezas a comprender que la pérdida ya no es simplemente una consecuencia del cambio, sino una confirmación de que estás avanzando. Lo que antes te desgarraba ahora lo observas con mayor serenidad. No porque no duela, sino porque entiendes el propósito detrás del movimiento. Te das cuenta de que cada persona que se fue, dejó un espacio que te obligó a crecer, a mirarte más profundo, a sostenerte sin depender tanto del exterior. Empiezas a notar que ya no te aferras con la misma intensidad. Antes, cuando alguien se alejaba, podías sentir que perdías una parte de ti. Ahora comprendes que nadie es responsable de completarte. El despertar te enseña que las conexiones son encuentros de energías, no posesiones permanentes. Y cuando esa energía deja de estar en sintonía, forzarla solo genera desgaste. Esta comprensión te vuelve más libre, pero también más consciente de la responsabilidad que implica elegir a quién permites entrar en tu espacio. Durante este proceso se activa algo muy profundo: la aceptación de la impermanencia. Entiendes que todo en la vida es cíclico. Las relaciones, las etapas, las versiones de ti mismo. Nada está diseñado para permanecer exactamente igual. Y aunque la mente humana busca estabilidad y seguridad, el alma busca expansión. A veces esas dos fuerzas entran en conflicto. Quieres mantener a ciertas personas porque representan seguridad, recuerdos, historia compartida. Pero tu interior sabe que ya no puedes quedarte en lugares donde tu crecimiento se detiene. También empiezas a reconocer que perder personas durante el despertar no siempre es dramático.
A veces es un proceso lento, casi imperceptible. Las llamadas disminuyen, los mensajes se vuelven esporádicos, los encuentros menos frecuentes. Y en lugar de luchar contra eso, comienzas a respetar el ritmo natural de las cosas. Aprendes que no todo necesita una explicación extensa ni un cierre perfecto. Algunas conexiones simplemente cumplen su función y se disuelven con el tiempo. Hay una transformación en tu manera de amar. Dejas de amar desde el miedo a perder y empiezas a amar desde la libertad. Si alguien decide irse, ya no lo interpretas automáticamente como rechazo personal. Entiendes que cada ser humano está navegando su propio proceso interno. Y así como tú estás despertando, otros pueden estar enfrentando batallas que no ves. Esta comprensión te vuelve más compasivo, pero también más firme en tus límites. En este punto del despertar, la soledad deja de ser enemiga. Se convierte en aliada. Es en la soledad donde integras las lecciones, donde reflexionas sobre lo que fue y sobre lo que viene. Empiezas a disfrutar momentos contigo mismo, sin sentir la necesidad constante de compartirlos. Esa autosuficiencia emocional transforma radicalmente tus relaciones futuras. Porque cuando ya no necesitas que alguien llene un vacío, eliges desde la plenitud y no desde la carencia. Puede que también enfrentes la sensación de ser incomprendido. No todos entenderán tus nuevas prioridades. Tal vez ya no te interesa competir, impresionar o encajar en ciertos estándares sociales. Tal vez buscas conversaciones más conscientes, experiencias más significativas, conexiones más auténticas. Y cuando te sales de lo convencional, algunos interpretarán tu cambio como distancia o frialdad, pero en realidad, estás aprendiendo a ser fiel a ti mismo. El despertar también te enseña a soltar expectativas. Muchas veces el sufrimiento no proviene solo de la pérdida de la persona, sino de la pérdida de lo que imaginabas con ella. Planes, proyectos, futuros posibles. Cuando despiertas, comprendes que aferrarte a una expectativa puede ser más doloroso que aceptar la realidad. Y aunque soltar esos escenarios imaginados cuesta, hacerlo te libera de vivir en un futuro que quizás nunca fue auténtico. Con el tiempo, empiezas a ver un patrón claro. Cada vez que sueltas algo que ya no vibra contigo, algo más alineado comienza a acercarse. No siempre de inmediato, no siempre de la forma que esperas, pero la vida empieza a responder a tu coherencia. Cuando eliges relaciones basadas en respeto, verdad y crecimiento mutuo, tu entorno comienza a reflejarlo. Y eso te confirma que las pérdidas no fueron en vano. También desarrollas una mayor tolerancia a la incomodidad. Antes, el silencio después de una discusión podía angustiarte. Ahora puedes sostenerlo sin desesperarte. Antes, la idea de terminar una relación te paralizaba. Ahora, aunque te duela, sabes que puedes atravesarlo. Esa fortaleza emocional no surge de la noche a la mañana. Nace de cada despedida que sobreviviste, de cada momento en el que elegiste tu paz por encima del apego. En esta fase comprendes algo esencial. No estás perdiendo personas, estás perdiendo versiones incompatibles. Algunas relaciones podrían transformarse en el futuro si ambas partes evolucionan. Otras simplemente quedarán como recuerdos valiosos, pero ya no intentas rescatar lo que claramente terminó. Aprendes a honrar lo que fue sin intentar forzar lo que ya no es. El despertar también trae gratitud. Gratitud por quienes se quedaron, por quienes respetaron tu proceso, por quienes crecieron contigo. Y esa gratitud es más profunda, porque sabes que no todos pudieron hacerlo. Valoras más las conexiones auténticas, las conversaciones sinceras, los vínculos donde puedes ser tú sin máscaras. Ya no buscas impresionar. Buscas resonar. A medida que integras todas estas experiencias, te vuelves más consciente de tu energía. Sabes cuándo estás actuando desde el amor y cuándo desde el miedo. Sabes cuándo una relación te impulsa y cuándo te limita. Y esa claridad cambia la manera en que eliges. Ya no eliges por costumbre ni por presión externa. Eliges por coherencia interna.
Finalmente entiendes que el despertar no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Siempre habrá nuevas capas que descubrir, nuevas creencias que cuestionar, nuevas versiones de ti que emerjan. Y con cada nueva expansión puede que algunas personas vuelvan a quedar atrás. Pero ya no lo ves como una tragedia. Lo ves como parte del viaje. Perder personas durante el despertar, al final, es una invitación a reencontrarte contigo mismo una y otra vez. Es el recordatorio de que tu evolución tiene prioridad. Es la prueba de que estás dispuesto a vivir desde la verdad y no desde el miedo. Y aunque el camino no siempre sea fácil, hay una paz profunda que acompaña a quien elige crecer. Incluso cuando crecer implica despedirse. En esta última fase del proceso, comienzas a comprender que la pérdida ya no tiene el mismo peso que al inicio. Ya no la vives como un abandono, sino como una consecuencia natural de tu expansión. Algo dentro de ti se ha fortalecido. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Has atravesado suficientes despedidas como para saber que sobrevivirás a la siguiente. Y esa certeza cambia todo. Empiezas a notar que tu identidad ya no depende tanto de quién está a tu lado. Antes podías definirte por tu grupo de amigos, por tu pareja, por la validación de ciertas personas. Ahora te defines por tus valores, por tu verdad interna, por tu conexión espiritual. El despertar te ha llevado a un punto donde entiendes que la única presencia constante en tu vida eres tú mismo. Y cuando aceptas eso, dejas de temer tanto las ausencias. También reconoces que algunas personas regresan, no siempre para quedarse, pero sí para cerrar ciclos pendientes. A veces vuelven con una energía distinta, más madura. Otras veces solo regresan para confirmar que ya no vibran contigo. Y en lugar de engancharte emocionalmente como antes, observas con calma. Ya no idealizas ni dramatizas. Simplemente aceptas lo que es. El despertar te ha enseñado a observar patrones. Si una relación comienza a repetir dinámicas antiguas, lo detectas rápidamente. Ya no justificas comportamientos que antes normalizabas. Si alguien intenta cruzar límites que con tanto esfuerzo aprendiste a establecer, ahora sabes cómo responder sin traicionarte. Esa firmeza no nace del orgullo, sino del respeto propio que has cultivado a través de cada pérdida. Hay una profunda reconciliación interna que ocurre en esta etapa. Te perdonas por haberte quedado donde eras feliz. Te perdonas por no haber sabido soltar antes. Te perdonas por haber tolerado menos de lo que merecías. Y esa autocompasión sana partes de ti que ni siquiera sabías que estaban heridas. Comprendes que hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías en cada momento. Perder personas durante el despertar también transforma tu relación con el tiempo. Ya no fuerzas procesos. Sabes que cada vínculo tiene su propio ritmo. Si alguien necesita espacio, lo respetas. Si tú necesitas distancia, la tomas sin sentir culpa. Entiendes que la verdadera conexión no se sostiene desde la presión, sino desde la libertad. Y cuando das libertad, también la recibes. En este punto, la paz se vuelve más importante que la razón. Ya no necesitas demostrar que tienes la verdad. No necesitas convencer a nadie de tu proceso espiritual. Si alguien no lo entiende, lo aceptas. Si alguien se burla, no te define. Tu seguridad ya no depende de la aprobación externa. Esa estabilidad interior es uno de los mayores regalos del despertar. También aprendes a diferenciar entre soledad y aislamiento. La soledad elegida es nutritiva. El aislamiento por miedo es una prisión. Y ahora tienes la madurez para saber cuándo estás protegiendo tu energía y cuándo estás cerrando tu corazón. El despertar no se trata de volverte frío o distante, se trata de abrirte desde la conciencia, no desde la necesidad. Hay momentos en los que mirarás atrás y recordarás a quienes ya no están. Algunos recuerdos te sacarán una sonrisa, otros traerán una ligera nostalgia, pero ya no habrá resentimiento.
Solo gratitud por lo que compartieron. Entenderás que cada persona fue un capítulo necesario en tu historia. Sin ellos, no habrías llegado al nivel de conciencia en el que estás ahora. El círculo que ahora te rodea puede ser más pequeño, pero es más auténtico. Las conversaciones son más profundas. Las conexiones son más honestas. Ya no hay máscaras que sostener ni personajes que interpretar. Puedes mostrar tu luz y también tu sombra sin miedo a ser rechazado. Y esa libertad emocional vale más que cualquier multitud. Además, comienzas a atraer personas que también están en procesos de crecimiento. No porque seas mejor, sino porque la vibración cambia. Cuando tú sanas, dejas de resonar con dinámicas basadas en drama o dependencia. Y eso transforma automáticamente el tipo de relaciones que llegan. Te rodeas de individuos que valoran el respeto, la comunicación clara y el crecimiento mutuo. El despertar también te lleva a aceptar que algunas despedidas fueron actos de amor hacia ti mismo, que si no hubieras soltado, tal vez habrías seguido repitiendo ciclos dolorosos. Que si ciertas personas no se hubieran ido, tal vez no habrías descubierto tu propia fuerza. Y esa perspectiva cambia la narrativa de víctima a protagonista. Ya no ves la pérdida como algo que te ocurrió, sino como algo que formó parte de tu evolución. Con el tiempo, incluso agradeces el dolor, porque fue el dolor el que te obligó a mirar hacia adentro. Fue la ruptura la que te llevó a cuestionar tus creencias. Fue la soledad la que te enseñó a conocerte, y aunque nadie desea sufrir, reconoces que cada herida fue una puerta hacia mayor conciencia. Finalmente, comprendes que el despertar no termina con dejar ir personas. Continúa cada vez que eliges autenticidad sobre complacencia. Continúa cada vez que eliges crecer aunque eso incomode. Continúa cada vez que priorizas tu paz sobre el miedo a perder. Y en ese camino, puede que sigas viendo cambios en tu entorno. Pero ahora sabes que no estás perdiendo, estás alineando. Perder personas durante el despertar es, en esencia, un proceso de purificación emocional. Es una transición de vínculos basados en necesidad a vínculos basados en elección consciente. Es la confirmación de que estás dispuesto a vivir desde tu verdad, incluso cuando eso implica caminar con menos compañía. Y aunque el camino pueda parecer solitario en algunos tramos, descubres que nunca estuviste realmente solo, porque al final, el despertar más importante no es el que cambia tus relaciones externas, sino el que fortalece la relación que tienes contigo mismo.